es una variante genética que se caracteriza por la presencia de un cromosoma en el par 21 y el nombre está dado por el doctor que que identificó las primeras características de este cuadro clínico, que fue el doctor John Langdon Down. Y esta trisomía va a afectar a múltiples sistemas, va a ser la causa cromosómica más frecuente de discapacidad intelectual. Y en Chile tiene una tasa de un niño con síndrome de Down por cada 470 nacidos vivos. El conocimiento de los problemas importantes para los niños y adolescentes afectados y sus cuidadores puede marcar una diferencia en los resultados a largo plazo en la vida de estos pacientes. Los cuidados de salud deben ser coordinados por un pediatra, por un médico de familia o un genetista que eduque a los padres y derive en forma oportuna e integre las recomendaciones de todos los especialistas y facilite la transición a la etapa adulta. Y la supervisión en nuestro hospital de los niños con síndrome de Down se realiza en el poli de pediatría, en los pacientes que son de baja complejidad, y en el poli de Naneas, en los pacientes que son de mediana y de alta complejidad. Y el síndrome de Down se caracteriza por algunas áreas que, en el fondo, características que tienen estos niños, que son rasgos físicos característicos, que tienen un retraso del desarrollo físico e intelectual que es en un grado variable y que hay mayor frecuencia de problemas de salud. Sus características físicas son varias, pero de las que distinguen sobre todo su fase característica, que está dada por estos ojos que tienen unas fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, tienen orejas pequeñas con un conducto del canal auditivo externo que es pequeño, hay exceso de piel en la nuca, hay una boca pequeña con una lengua que en general es proporcionalmente más grande que la boca, por lo que protruye hacia afuera. Hay hipotonía, hay una cabeza pequeña, esta cabeza puede estar aplanada, hay manos y pies pequeños. Por ejemplo, en manos se puede ver que el quinto dedo es corto y hay clinodactilia, que es esta angulación que se ve acá en el dedo. Otras características físicas, las manchas de Creutzfeldt, que son estas manchitas blancas que se ven en esta imagen, los pliegues epicánticos que se ven acá, gran separación del primer y segundo dedo del pie que observamos acá, hay también retraso en el cierre de las fontanelas, hiperlaxitud de articulaciones, pelo fino, suave y liso. Con respecto al desarrollo, no es fácil definir cómo va a ser el desarrollo físico e intelectual de estos niños, ya que esto está, hay involucrados muchos factores, por lo que es imposible predecir el ritmo de los avances, ¿ya? Los niños irán adquiriendo los hitos del desarrollo en cierto orden, ¿cierto? Como los otros niños, pero obviamente con mucha más dificultad y va a ser de forma mucho más lenta que los niños que no tienen síndrome de Down. Sin embargo, es importante mantenerlos saludables, entregar atención temprana de estimulación de forma precoz y mantener la constancia en la educación de sus habilidades con paciencia y perseverancia, que esto va a ayudar a su desarrollo. Y lo importante es, si es que la salud lo permite, que la estimulación parta desde el primer mes de vida. El retraso del desarrollo psicomotor está dado por varias variables, dentro de ellas tenemos la hipotonía, la laxitud ligamentosa de estos niños, la falta, problemas constitucionales como la poca longitud de extremidades superiores e inferiores en relación al tronco, problemas médicos asociados, alteración en la visión y la audición y a veces falta de cuidados e interacción social. Por lo tanto, todos los niños con síndrome de Down deben ser atendidos en un programa de atención temprana con experiencia de síndrome de Down. Esto es lo ideal. Y la otra característica importante de este grupo de pacientes es que tienen problemas médicos frecuentes, eh, por lo que los hace más vulnerables, ¿cierto?, a problemas de salud. Y dentro de estos tenemos problemas de audición en un 75%, apnea obstructiva del sueño entre un 50 y 79%, problemas oculares, defectos cardíacos, difusión neurológica, problemas dermatológicos, dificultad en la alimentación, enfermedad tiroidea, problemas hematológicos, problemas gastrointestinales y inestabilidad atlantoaxial sintomática. ¿Qué hacemos en la supervisión de salud? Bueno, esta es una evaluación que se realiza como se realiza en todos los niños, pero tenemos que tomar en cuenta todas estas variables de este grupo de pacientes, donde tenemos que enfocarlos en algunas áreas en específico. La idea es que sea una supervisión en donde sea un modelo de asistencia médica que está centrada en la familia. Ponemos atención en estas posibles afecciones
o afecciones médicas que ya tengan los niños y en la evaluación del desarrollo en relación a la edad. También tenemos que ver en esta supervisión, principalmente en las primeras, la evaluación del cariotipo y el consejo genético. Se realiza una historia clínica completa y examen físico completo. Se evalúa el crecimiento, el desarrollo, se realiza evaluación nutricional con tablas específicas. También se conversa sobre prevención de lesiones, de abusos y educación sexual, vacunas y control de algunos exámenes con cierta regularidad, como pruebas tiroides, hematológicas y algunas más específicas que veremos más adelante, y derivación especialista según requerimiento. En el primer mes desde el recién nacido al primer mes de vida, ¿cierto? Hay que hacer una revisión cuidadosa de los antecedentes familiares y la información prenatal, evaluación de resultados de estudios prenatales si es que esto existen, y en la atención inmediata del recién nacido hay que verificar la capacidad de adaptación a la vida extrauterina, identificar malformaciones congénitas asociadas, evaluar edad gestacional, identificar las características fenotípicas. Por lo tanto, el examen físico va a ser la prueba más sensible en las primeras 24 horas de vida para diagnosticar el síndrome de Down. Si el médico considera que en el examen físico están estas características, se debe enviar una muestra de sangre para realizar un cariograma. ¿Y qué evaluamos en el recién nacido? Bueno, tenemos que hacer la confirmación diagnóstica con cariograma, descartar el hipotiroidismo congénito con pruebas tiroides TSH, T4 libre y T3, descartar las cataratas congénitas con el examen del rojo pupilar, que en el caso de encontrar alguna alteración, la derivación a oftalmólogo debe ser inmediata. También descartar algunas alteraciones hematológicas con el hemograma, como la poliglobulia, citopenias y el trastorno mieloproliferativo transitorio del recién nacido. Realizar el tamizaje de audición para descartar la hipoacusia sensorio-neural. También el ecocardiograma para descartar cardiopatías congénitas. También hay que descartar las atresias intestinales en este periodo, donde se corrobora la indemnidad del tracto digestivo clínicamente. Em, Evaluar también trastorno de succión de eglución, en donde evaluamos el acople y la transferencia de la leche y otras malformaciones congénitas sospechadas en hallazgos prenatales. También en este periodo hay que dar una importante apoyo en la lactancia materna, que es el principal alimento en los primeros meses de vida. Estos recién nacidos pueden tener dificultades, ya sea porque están hospitalizados o por la misma hipotonía muscular que genera interferencias en la coordinación de la alimentación, por lo que se puede provocar un problema en el acople y la succión. Esto tiene que ser supervisado y apoyado según corresponda, em, y en caso de que requiera, por ejemplo, apoyo con fonoaudiología, debe ser en los primeros días, ¿ya? También se evalúa orina, deposiciones, ver los estudios que ya se mencionaron anteriormente y el estado de salud materna. Y a medida que pasa este mes, ¿cierto? En la evaluación del primer día, del primer mes de vida, realizar la evaluación de la alimentación y el crecimiento. Em, Esto se hace a través de tablas específicas para síndrome de Down, donde se evalúa peso, talla y circunferencia craneana. Importante detectar problemas de alimentación que no se hayan detectado previamente. Hay niños que, por ejemplo, no se pesquisa ninguna morbilidad inicialmente, y no tienen otro control y no se evalúa antes algún problema de alimentación. Ya entonces al mes hay que hacer esta evaluación, ver específicamente si hay alimentación lenta, si hay tos, si hay atoro o agua al comer y si hay un aumento de peso lento. Los pacientes que presenten estas dificultades deben ser derivados sin demora a evaluación especializada de la alimentación con fonoaudiólogo y estudio de videodeglución. Otras movilidades a evaluar en este periodo, la hipotonía, que es lo principal que vemos en este periodo, y retraso en la adquisición de del desarrollo, es poco lo que vemos del recién nacido al mes, ¿ya? Y recomendaciones, derivación precoz a los programas de estimulación temprana, mantener alta sospecha de episodios sugerentes de crisis convulsivas y derivar a neurólogos frente a movimientos anormales, estancamiento de desarrollo o microcefalia. Problemas respiratorios que podemos tener en este periodo: estridor, sibilancia, respiración ruidosa. em, Malformaciones de la vía aérea son poco frecuentes, pero igual hay que estar atentos y se pueden manifestar como neumonías recurrentes o atelectasis. Con respecto a los problemas gastrointestinales en este periodo, es importante descartar las malformaciones del tubo digestivo
como la atresia duodenal, que se puede pesquisar o hay que sospecharlo cuando hay vómito en las primeras 24 a 48 horas de vida, o la estenosis anorrectal, además reflujo gastroesofágico y pacientes con constipación. Y estos pacientes que tengan constipación hay que sospechar la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? En caso de que tengamos alguna de estas patologías, derivar al especialista, ¿cierto?, a gastroenterología. Y la guía anticipatoria de este periodo, hay que tener en cuenta la derivación precoz para rehabilitación si es que no hay contraindicación médica. Idealmente compartir información sobre grupos de apoyo, grupos locales de familias que tengan síndrome de Down, información con libros, folletos que estén actualizados, hablar de la mayor susceptibilidad a infecciones de las vías respiratorias, vacunación según edad y estacionales, tomar precaución en cuanto a la posición de la columna cervical para evitar la extensión o flexión excesiva durante cualquier procedimiento anestésico, quirúrgico o radiográfico, y analizar las fortalezas y experiencias familiares positivas, analizando recursos de apoyos individuales, tanto como en la familia, la religión y los amigos. Y esta es un resumen de las evaluaciones que se hacen en los pacientes con síndrome de Down en la supervisión de salud. Ahí vemos, por ejemplo, educación de los padres en todos los controles, el cariotipo y el consejo genético prenatal o al nacer, historia y examen físico en todos los controles, crecimiento y evaluación nutricional también en todos los controles, evaluación del desarrollo también, educación sexual a partir de los 12 años, las vacunas en todos los controles y con respecto a evaluaciones específicas, cardiológica en recién nacido, gastrointestinal también el descarte de malformaciones, el periodo del recién nacido, la evaluación de audición también en el recién nacido. Y posteriormente se realiza una nueva evaluación a los 6 meses y después esta evaluación es anual. Evaluación de la visión también en el recién nacido y posteriormente anual. Evaluación dental a partir de los 2 años anual. Y exámenes con regularidad que también se realizan, pruebas tiroides a los 6 meses y al año, después anual. Hematología en el recién nacido, después anual. Y la radiografía columna cervical y sonografía voy a mencionar posteriormente. ¿Ya? Em, en la supervisión de salud desde el primer mes hasta el año de vida, seguimos haciendo el control completo, ¿cierto? Como cualquier niño, vemos si hay antecedentes médicos, el examen físico completo, controlamos peso, talla y circunferencia craneana y seguimos haciéndolo en las tablas específicas para síndrome de Down. Se revisa la alimentación en cada visita de supervisión de salud, asegurándose en la ingesta de alimentos, el tipo de cantidad, si esta es adecuada. Preguntar dirigidamente sobre síntomas respiratorios relacionados con la alimentación, porque a veces estas alteraciones no son detectadas inicialmente e incluso pueden llegar niños hasta el año de vida con alteraciones de este tipo que no son diagnosticadas, ¿ya? Revisar los estudios previos que hayan realizado al niño y con relación a las morbilidades que se presentan en este periodo, hay mayor incidencia de estenosis del conducto auditivo externo con respecto a la parte de otorrinolaringológica, mayor frecuencia de otitis media serosa, de infecciones óticas, de rinorrea crónica, sinusitis, pérdida de audición y síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Dentro de las pruebas que se hacen, como ya mencioné, se hace la evaluación auditiva de tamizaje en el recién nacido y si pasa este estudio, se vuelve a realizar el estudio a los 6 meses para confirmar. Y posteriormente, si esto sale normal, se hace estudio auditivo anual. ¿Ya? En caso de presentar alguna de estas morbilidades que mencioné, se deriva al otorrino. Con respecto a oftalmología, dentro de los primeros 6 meses de vida, idealmente derivar a un niño a un oftalmólogo pediátrico para evaluar estrabismo, cataratas, que idealmente descartar en el recién nacido, obstrucción del conducto nasolagrimal, errores de refracción, glaucoma y nistagmo. ¿Ya? Em, verificar, o sea, perdón, en endocrinología hay que verificar los resultados de la función tiroidea en el recién nacido, si no se hizo en un control anterior. Y si estos exámenes están normales, se sigue con los controles después a los 6 meses y anual, si es que los exámenes van saliendo normales.
Con respecto a la parte cardiológica, los pacientes que tienen defectos cardíacos hay que detectar síntomas y signos de insuficiencia cardíaca en el control y preocuparse de que el apoyo nutricional sea el que requiere, sobre todo si el lactante va a ser sometido a alguna cirugía cardíaca. Con respecto a evaluación hematológica, el hemograma anual y a veces se sugiere cinética de fierro según necesidad, sobre todo en niños que tengan problemas al dormir, porque hay una asociación en estos niños que tienen síndrome de piernas inquietas y déficit de fierro. ¿Ya? Con respecto a los problemas gastroenterológicos en este periodo, reflujo gastroesofágico y constipación, preguntar dirigidamente, porque son frecuentes en este periodo. El reflujo debe ser tratado de forma adecuada para favorecer la calidad de vida y prevenir complicaciones. Y la constipación que ocurre generalmente con la incorporación de alimentos sólidos y también requiere un tratamiento oportuno para evitar fisuras anales, megacolon y fecaloma. Con respecto al neurodesarrollo y problemas neurológicos en este periodo, evaluar el retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo y déficit intelectual, que en este periodo no es tanto lo que se ve. Tratar de pesquisar, o que en este periodo hay mayor riesgo de convulsiones, ¿cierto? Incluido también hay espasmos infantiles y trastornos venidos del movimiento, por lo que hay que mantener la alta sospecha de episodios que sean sugerentes de crisis convulsiva y ante la sospecha derivar a neurología, ¿ya? No se realiza electroencefalograma de rutina en estos niños. Con respecto a la parte dermatológica, es frecuente la sequía de piel de fanerios y esto facilita grietas, fisuras y sobreinfección. ¿Ya? ¿Qué cosas se derivan con respecto a la parte dermatológica? Se deriva la alopecia areata, el vitiligo, el eczema seborreico y la foliculitis. Y las recomendaciones son más en relación a educar sobre limpieza, hidratación y lubricación de la piel y uso de protector solar. Y los problemas respiratorios en los lactantes, puede haber enfermedad pulmonar intersticial, crisis bronquial obstructiva recurrente y en estos casos sospechar a microaspiración, ¿ya? Aunque la causa más frecuente son las infecciones respiratorias agudas vascas y estas son las principales responsables de hospitalización en estos periodos, ¿ya? Las sibilancias recurrentes están descritas hasta en un 36% de los niños y se asocian con frecuencia a infección previa por BRS o malasia de la vía aérea. Entonces, como recomendación, derivación y estudio en niños que tengan historia y síntomas sugerentes de enfermedad pulmonar crónica o en aquellos casos en que se sospecha aspiración. Y la primera aproximación de exámenes que uno debería realizar es una radiografía de tórax, pero esto no está recomendado de rutina en pacientes asintomáticos. Problemas ortopédicos, la hipotonía y la perilexitud aumenta el riesgo de luxación de articulaciones, de pie plano y escoliosis. Cerca del 15% presenta laxitud atlantoaxial. Y si bien es un riesgo que está aumentado, solo el 2 al 10% de estos niños presenta compromiso medular como resultado de accidente, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda radiografía de pelvis, como todos los niños, a los 3 meses o ecografía antes cuando hay antecedentes de displasia y derivar a traumatología cuando hay signos sugerentes de subluxación atlantoaxoidea, que no es tan frecuente en este grupo, pero sí en los niños más grandes. Salud dental, los tiempos de dentición temporal y permanente suelen ser atrasados, por lo tanto hay que mencionárselo a los papás. La mala oclusión, la boca entreabierta, gingivitis y falta de higiene desencadena periodontitis, retracción gingival, movilidad dental y caída prematura de dientes. Por lo tanto, las recomendaciones son educación sobre aseo dental y evaluación por odontopediatra, idealmente antes de los 2 años y luego anualmente. También, ¿cierto? Indicar vacunas según PNI y según periodo estacional. En relación al sueño, por lo menos una vez dentro de los controles, realizar y hablar realizar con la familia o informar a la familia sobre los síntomas de apnea obstructiva del sueño, que incluyen dificultad para respirar, ronquidos, posiciones para dormir poco frecuentes, despertarse con frecuencia durante la noche, somnolencia durante el día, pausas apneicas y problemas de conducta que podrían estar relacionados a sueño escaso. Si se presentan algunos de estos síntomas, se diría a médico especialista. Y la guía anticipatoria desde el primer mes hasta el primer año de vida, revisar disponibilidad de recursos, ciertos grupos de apoyo y organizaciones para el síndrome de Down. Dentro de esto está la Fundación EduDown. Evaluar el estado emocional de los cuidadores y las relaciones intrafamiliares en cada visita del control sano, ya que ya en esta edad se empiezan a ver más carga por parte del cuidador. Revisar la conexión con los servicios de intervención temprana y su relación con fortalece necesidades del bebé y la familia en cada visita del control sano.
y si la familia desea ofrecer derivación para recibir asesoramiento genético. En la supervisión del primer año hasta los 5, en infancia temprana, volvemos a obtener, si es que hay nuevos antecedentes médicos, realizamos examen físico completo, seguimos con la evaluación de crecimiento y desarrollo con las curvas específicas para síndrome de Down, preguntar si hay algún cambio en la alimentación o cualquier síntoma respiratorio relacionado con la alimentación. Esto se hace en general en todos los controles. Estas son las tablas de SEMEL que son específicas para síndrome de Down. Em, Estas son las de 0 a 36 meses en niños y niñas. Doctora Y Chuy, podemos ver que perdón, estas tablas perdón, están en percentiles, ¿ya? doctora Chuy, Sí, perdón. ¿Lo escucho, Doc? Está Está muteado, muteado, doctor. doctor. hay gente que quiere entrar y no puede entrar y dicen que tienen que tener autorización de la doctora Chuy o tal vez del doctor Perillán porque están en la oficina de él, entiendo. Disculpen la interrupción, Ah, pero me no. pidieron que les avisara, perdonen. El anfitrión. Por acá, yo A ver. como anfitrión y no tengo ningún persona pendiente por ingresar. He ingresado todo Es lo que han. el anfitrión el que tiene que autorizar, Sí, Claro, sí. sí. Y A mí no me aparece han como llegado anfitrión la notificaciones. doctora Chuy, dicen. Y acá, uy, yo no sé dónde se ve eso. Bueno, En los participantes, doctora, pero no eres tú, Tere, y probablemente sea un problema del link. sí. no, A lo mejor tienen que entrar, no sé. Yo acá no tengo ningún pendiente por ingresar. y acá a mí tampoco me aparece. A ver. Rodrigo, ¿y tienes el ID y los números para que ingresen así como de manera manual? Mira, yo voy a Están en los reenviar el correos. link al Ponlo en chat de el... ese que están ¿Ah? pidiendo, ¿ya? Yo lo Envíen voy a el hacer. de anterior. Ya, sí que no me enteré. ¿Sí? Em, ya, después de las tablas, con relación a la evaluación del sueño, se vuelve a preguntar de nuevo los síntomas de apnea obstructiva que ya los mencioné. Y lo que plantean en algunas guías, sobre todo las americanas, es que debiera hacerse un estudio de polisomnografía a todos los niños entre los 3 y 4 años, ¿ya? Pero considerando que nuestro medio de la polisomnografía es de alto costo, lo que es recomendable es derivar a aquellos pacientes que tienen broncopatía y aquellos que tienen síntomas asociados, y lo ideal es que lo vea primero un subespecialista antes de pedir la polisomnografía, pero no pedir de rutina a todos los niños entre los 3 y 4 años, ¿ya? Hablar sobre la obesidad como un factor de riesgo para apnea del sueño y en estos niños que tienen problemas o alteraciones o síntomas en el sueño, pedir cinética de fierro, porque como ya lo mencioné, hay niños, o sea, se asocian estas alteraciones del sueño con niveles de ferritina menor a 50, ¿ya? Problemas hemato-oncológicos que podemos ver en este periodo, en esta edad. em, bueno, mantenemos nuestro control con hemograma y cinética de fierro en caso necesario, y en este periodo hay que evaluar o en el examen físico evaluar testículos porque hay mayor incidencia de cáncer testicular, ya a partir de esta edad en adelante. De los problemas endocrinológicos, independiente de que los controles previos no haya habido una alteración, esto se puede presentar en el transcurso de la vida de estos pacientes, por lo tanto, y que es bastante alto, un 70% puede llegar al hipotiroidismo subclínico, por lo tanto se recomienda y se mantiene la evaluación de TSH y T4 nivel anual, y en caso de que haya una alteración de estas pruebas se deriva al especialista, ¿ya? De los problemas otorrinolaringológicos, hay mayor riesgo de otitis media, que es alta entre 50 y 70%, y hay que revisar el riesgo de pérdida de audición asociado a estas otitis medias con efusión. Se realizan pruebas auditivas conductuales una vez al año, y si las pruebas conductuales no establecen una audición normal, se debe realizar la prueba de tamizaje de emisiones otoacústicas o Vera para el diagnóstico, y estos en general se hacen con sedación en los niños de esta edad. Si esto sale alterado, se deriva de forma inmediata a otorrino. Con respecto a los problemas oftalmológicos, hay un riesgo 50% de tener errores de refracción,
lo que conduce a ambliopía entre los 3 y los 5 años de vida. Por lo tanto, hay que tratar errores de refracción y estrabismo, porque esto puede ayudar a prevenir la ambliopía y fomentar el desarrollo visual normal. Por lo tanto, se mantiene la recomendación del control anual y ante la sospecha de alguna patología, la derivación se realiza anticipada. En nuestro hospital aún no hay oftalmólogo pediátrico, pero la forma en que estamos haciendo estas derivaciones se hace la interconsulta, se mandan a OIRS y desde OIRS está mandando a los pacientes a FONASA para entregar un prestador FONASA de oftalmología pediátrica y hasta el momento eso está funcionando porque los pacientes están llegando con los controles oftalmológicos. ¿Ya? De los problemas gastroenterológicos en esta edad destaca, bueno, los niños que están con una dieta con gluten, hay que evaluar síntomas relacionados con enfermedad celíaca. Dentro de ellos incluyen la diarrea, el mal incremento ponderal, trastornos de conducta, anemia, dolor abdominal recurrente y crecimiento lentecido. Por lo tanto, los pacientes que son sintomáticos se solicitan los anticuerpos IgA antitransglutaminasa con IgA total luego de haber incluido el gluten por lo menos 6 meses, ¿ya? Y luego si este estudio está negativo, se recomienda repetir en caso de pacientes con factores de riesgo, dentro de los que tenemos antecedentes de enfermedad celíaca, antecedentes de enfermedades autoinmunes, como diabetes, hepatitis autoinmune o tiroiditis, y se recomienda en estos casos volver a repetir el examen. Con respecto a la parte cardiológica, mantener el seguimiento con cardiólogo pediátrico a los pacientes que tienen defectos cardiológicos, incluso después de que si hay niños que se han operado, se mantiene la supervisión eh, en relación a problemas neurológicos a esta edad. Estar atentos si hay que sospechar de trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención o hiperactividad o algún otro problema psiquiátrico o de conducta porque se empiezan a manifestar entre los 2 a 3 años de vida. Los niños con síndrome de Down y autismo muestran más estereotipas, lenguaje repetitivo, hiperactividad, retraimiento social, ansiedad y autolesiones. Y también hay una disminución de las habilidades del lenguaje receptivo, expresivo, así como habilidades cognitivas en los niños con diagnóstico dual. Con respecto a los problemas traumatológicos, aquí tener más atención con la inestabilidad atlantoaxial. Tienen un riesgo mayor estos niños que la población en general, por lo tanto, hay que hablar con los papás sobre ciertas precauciones que hay que tener con posicionamiento de la columna ante ciertos exámenes, evitar el uso de saltarinas, evitar piqueros de cabeza y evitar algún tipo de movimiento o deporte que sea muy brusco. ¿Ya? La radiografía de columna cervical no se recomienda en los pacientes asintomáticos, pero sí en aquellos pacientes que se van a exponer a alguna actividad física que lleve algún riesgo entre comillas, como por ejemplo estos pacientes que van a rehabilitación y van a equinoterapia, se podría realizar el examen, ¿ya? Si hay un paciente sintomático, que esto sí se estudian de inmediato, ¿cuáles son los síntomas que vamos a ver? Dolor en cuello significativo, dolor radicular, espasticidad o cambio en tono muscular, dificultades para caminar, hiperreflexia, cambio en función del intestino o vejiga, o otros síntomas de mielopatía, pero esto en realidad son casos más graves que no es lo que uno ve habitualmente en los controles de salud, ¿ya? Y en estos casos sí se hace de inmediato la radiografía de columna cervical. Si la radiografía de columna cervical en posición neutra está alterada, se deriva inmediatamente a neurocirujano pediátrico. Y si no hay anomalías, se pueden tomar radiografías de flexión y extensión antes de que el paciente sea derivado, ¿ya? En cuanto a dermatología, también mantener la evaluación de la piel, porque estos niños tienen piel seca de base, hay pérdida de cabello también, y que esto puede ser signo de hipotiroidismo. Em, También otras cosas que se pueden presentar en el transcurso de este tiempo son algunas enfermedades autoinmunes como la alopecia areata y el vitiligo, y la foliculitis y la queratosis pilar también son frecuentes en estos niños a esta edad. Con respecto a la guía anticipatoria, mencionar siempre la rehabilitación, siempre revisar el requerimiento de terapia física, de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje en las visitas de supervisión de salud. Muchas veces estos niños parten con algún tipo de rehabilitación en algún centro y pierden continuidad o porque los dan de alta o porque no tienen acceso, pero eso no significa que el requerimiento no exista. ¿Ya? Entonces, esto se revisa en todos los controles.
También revisión de vacunas, que esto se hace en todos los niños. La revisión dental también. Siempre hacer mención, bueno, al aseo, a la erupción dental retrasada y que es irregular en estos niños y la hipodosia que también ocurre con mayor frecuencia. En al menos una visita de control sano, informar a las familias que estos niños tienen mayor riesgo de abuso sexual, ¿ya? Tal vez no conversarlo, pero sí por lo menos mencionarlo en los controles. Evaluar la conducta del niño y hablar sobre el manejo de conducta, de adaptación con los hermanos, sociabilización y actividades recreativas, y animar a las familias a establecer patrones óptimos de alimentación, de ejercicio físico y prevenir obesidad, que es muy frecuente en estos niños. Con respecto a la supervisión de salud entre los 5 a los 12 años, que es la infancia tardía, volvemos a obtener antecedentes médicos si hay algo nuevo, realizamos examen físico completo, control de peso, talla e IMC y seguimos con la revisión de las curvas para síndrome de Down. Siempre se revisa alimentación, porciones, frecuencia que come, conversar sobre alimentación saludable, preguntar por rechazo alimentario, que a veces hay momentos en que comían ciertos alimentos, después no los comen, y también siempre los síntomas respiratorios al comer, si hay asociación. La evaluación audiológica anual, la evaluación oftalmológica anual, los niveles de TSH también una vez al año y el hemograma anual, seguimiento cardiológico en los pacientes que tienen antecedentes con defectos cardíacos, suplementación de hierro en aquellos niños que tienen problemas para dormir y concentración de cinética de fierro menor a 50, palpación de testículos en cada visita de supervisión de salud, en niños que consumen gluten, evaluar signos y síntomas de enfermedad celíaca y protección de columna cervical durante procedimientos anestésicos, quirúrgicos o radiográficos. Y en los niños entre los 5 y los 12 años promovemos habilidades de autocuidado, que asuman responsabilidades en el hogar, que sean adecuadas a su función del desarrollo, supervisar los problemas de conducta que interfieren en el funcionamiento tanto en el hogar, en la comunidad o en la escuela. Si estos problemas de conducta son muy severos, hay que derivar a neurología. Preguntar por síntomas de disfunción neurológica, incluidas las convulsiones, realizar examen neurológico dentro de lo que se puede, hablar con los síntomas relacionados con trastornos respiratorios y del sueño también en cada visita de control sano, hablar sobre la obesidad como factor de riesgo de apnea del sueño y revisar la necesidad de poner en práctica una dieta saludable y actividad física a los pacientes afectados. En estos pacientes es muy frecuente encontrar pacientes obesos, sobre todo en este grupo de edad, principalmente por malos hábitos de alimentación y porque no hay hábitos de actividad física de forma permanente, ya sea por la condición, por problemas de conducta, por varios factores. Entonces es algo que voluntariamente hay que promover. Y la guía anticipatoria en estos niños, seguimos revisando desarrollo y la idoneidad a la transición y la incorporación a la escuela. em, Evaluar si en las escuelas hay programas porque hay varias escuelas que tienen programas de integración, cómo funcionan estos programas de integración, si efectivamente el niño está siendo integrado o la participación en las escuelas está siendo más un estresor o está generando más problemas de conducta en estos niños que una verdadera integración, que eso es muy frecuente de ver. Derivar a los pacientes con conductas o antecedentes relacionados con autismo para evaluación con neurólogo. Hablar sobre el manejo adecuado de conductas sexuales, ya que en estos niños es muy frecuente ver conductas inadecuadas y obviamente estos niños no se dan cuenta, por lo tanto hay que hacer la orientación de forma voluntaria. Hablar sobre la evolución de los cambios físicos y psicosociales a lo largo de la pubertad. Probablemente necesiten más preparación para comprender y manejar estos cambios dentro del entendimiento que estos niños puedan tener. En al menos una visita de supervisión de salud, informar a las familias sobre el aumento del riesgo de abuso sexual, que esto hay que hacerlo en todos los controles, por lo menos conversarlo. Advertir a los padres que todos los niños, bueno, que estos niños deben evitar, como es más frecuente que usen, por ejemplo, camas elásticas, la idea es evitar su uso y también advertir a los padres la participación de deportes de contacto, fútbol y gimnasia que hacen que estos niños corran riesgo de lesiones de médula espinal. Ya, o sea, hay que tratar de disminuir este tipo de actividades o si las hacen que sean de forma supervisada.
Y en la adolescencia, los niños entre los 12 y los 21 años, volvemos a hacer lo mismo que en todos los controles de salud. em, Se analiza específicamente el estado conductual y social y derivar a los pacientes que tengan síntomas de depresión, problemas crónicos de conducta o deterioro severo de sus funciones para que reciban evaluación e intervención especializada. Porque en la medida que uno lo va haciendo esto en cada control, no nos encontramos con dificultades porque en la medida en el fondo que uno no va haciendo el manejo de estos problemas a tiempo, posteriormente es más difícil el manejo en estos niños, sobre todo cuando tienen edades más avanzadas. Em, Hablar sobre el cuidado de la piel, del cabello y del cuero cabelludo, que también aumentan síntomas de este tipo. La evaluación oftalmológica para descartar los errores de refracción y queratocono que suelen diagnosticarse después de la pubertad. Y detectar valvulopatía mitral y aórtica adquirida, que esto se hace con evaluación con ecocardiograma. ¿Y cómo se puede detectar? Preguntando dirigidamente si hay fatiga, si hay cansancio, si hay dificultad para respirar, disnea de esfuerzo, o en el examen físico si encontramos un soplo o ritmo de galope. Y la guía anticipatoria en estos niños, problemas relacionados con la transición a la edad adulta, aquí hay que estar súper atentos a esto, y que hay que estar evaluando si hay metas educativas, si hay metas de trabajo, en qué nivel de independencia están, y cómo vamos a hacer esta transición de atención médica desde la parte pediátrica a adulto. Lo ideal es que uno vaya realizándolo cerca de los 15 más o menos. Previamente uno lo conversa, pero ya uno empieza a ser más activo con esto, más o menos como a los 15 años, para que esto no sea muy brusco, porque a veces en los establecimientos de salud, por ejemplo, si un niño llega a la urgencia, puede que cuando tenga 15 ya no lo reciban en pediatría y tenga que irse adulto. Entonces eso, si es que no lo saben, puede ser complicado en el momento de que les tocara vivir una situación así. Hablar sobre las potenciales morbilidades en la edad adulta, como por ejemplo que tienen mayor riesgo de envejecimiento prematuro, mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, y hablar sobre la adecuación escolar y planificación vocacional mientras se pueda, lo antes posible en el entorno escolar, y hacer hincapié en la planificación de la transición a la edad adulta y a la formación vocacional adecuada dentro del plan escolar de estudio. Esto es lo ideal. Em, Específicamente yo no tengo experiencia de esto porque niños grandes con síndrome de Down en el poli son muy pocos, la verdad que la mayoría son pequeños, hay uno o dos recién entre los 3 y 14 años, pero esto en algún momento hay que saberlo porque tal vez vamos a tener que realizarlo en los controles de salud. En al menos una visita volvemos a hablar sobre el aumento de riesgo de abuso sexual. Tenemos que seguir evaluando, supervisando y fomentando la independencia en cuanto a higiene y cuidado personal, brindar orientación sobre desarrollo y conductas sexuales saludables, normales y típicas, y hablar sobre la necesidad de métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual, así como el grado de supervisión requerido. Derivación a ginecología en caso de que sea necesario para uso de métodos anticonceptivos. Analizar problemas de conducta premenstruales y manejo de menstruación, incluidas las preocupaciones que tienen los familiares o los cuidadores en relación a suprimir la menstruación por motivos de higiene. Y facilitar la transición y proponer coordinación de la atención médica primaria y subespecializada de adultos, ya que esto ya lo había mencionado anteriormente. Y como conclusión, en Chile el nacimiento de las personas con síndrome de Down es mayor a lo reportado que en Latinoamérica, que en Estados Unidos y en Europa, por lo que ofrecer oportunidades en salud es un gran desafío. Estas evaluaciones están orientadas a detectar de forma precoz las malformaciones, enfermedades que interfieren en su desarrollo o que impiden expresar al máximo sus potencialidades. Estas supervisiones de salud continua son un gran aporte en este grupo de pacientes, ya que permiten la mantención de su salud, la detección precoz de las morbilidades y el manejo de estas mismas que se presentan en el transcurso de la vida. Eso. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Y abrimos el turno de preguntas de la audiencia. Doctora Pilar, por favor.
Gracias, Tere. Yo creo que siempre es importante recordar. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, para que nos veamos todos? Siempre es importante recordar todo esto en el fondo, porque a uno se le tiende a olvidar. Yo quiero saber qué es lo que hay en la realidad aquí en nuestro sistema de salud público, porque esto es como la teoría, lo que uno debería hacer. ¿Con qué dificultades te vas encontrando cuando vas controlando a estos niños respecto a su real integración como esta coordinación que tiene que existir en todas las especialidades para la supervisión de salud y para la estimulación y todo? ¿Cuántos Sí, programas hay acá, así como de manera concreta, en el fondo? en el hospital nada. No, en el En, hospital ya sí, sé, pero así como que en tengan el, redes dentro sí, de, en los consultorios en de- algunos hay estimulación temprana, pero lo más así como que es efectivo y que los ven y que los evalúan y que los siguen es Teletón. Pero en Teletón hacen como pack de sesiones, o sea, no hay, el problema de Teletón, por ejemplo, que no hay continuidad. Les hacen sesiones un par de meses y paran. Entonces, en ese parar, los pacientes a veces se pierden. Eh, en el pack también hay hay mejor continuidad, por ejemplo, pero es más espaciado. Y por el tema de lejanía, a veces hay algunos papás que no tienen esta frecuencia como uno esperaría porque en realidad les queda súper lejos. En los colegios, los que tienen integración, algunos funcionan bastante bien porque tienen equipos completos. Entonces ahí en estos niños que ya están escolarizados, el apoyo es más permanente porque son grupos que en general, por la experiencia, por lo que cuentan los papás, funcionan bien. EduDown también funcionaba bien. Ahora último, hay pocos niños que están yendo. En algún momento hubo como que desde la pandemia como que se perdió esta continuidad que había, que era mejor pre-pandemia, ¿ya? Entonces hay pocos niños que están yendo a EduDown. Ahí principalmente hacen estimulación temprana, igual hacen terapia, pero tienen un enfoque más como de educación. ya, Ah, pero lo que se ve es que se pierde la continuidad en los pacientes. Sí, por lo menos en los del hospital, sí. Hay pérdida de continuidad por múltiples factores. eh, y por eso en todos los controles lo tiene que estar preguntando, porque si uno ve que hay alguna alteración, hay que estar derivando así eh, de forma continua. O sea, como que uno no tiene que esperar a que le cuente, sino que uno dirigidamente lo tiene que estar preguntando y derivando en todos los controles. Sí. ya, muchas gracias. Doctora Faúndez. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Tere. Eh, Quería recordar algunas cosas gastroenterológicas que uno las puede dividir. Uno desde que nacen, que son más anatómicas. Recordar cuando reciben a un niño con síndrome de Down que hasta un 3% puede tener atresia anal. Entre un 2 y un 18% puede tener enfermedad de Hirschsprung, que puede debutar en el periodo recién nacido después. Un porcentaje no tan claro puede tener una obstrucción intestinal por un páncreas anular. Bueno, y después hay cosas no quirúrgicas desde problemas de amamantamiento por su hipotonía, enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede llegar hasta un 5%, enfermedad celíaca que también puede llegar hasta un 5% en los niños con síndrome de Down, y como todos saben también la constipación eh, multicausal, hipotiroidismo, la misma enfermedad celíaca, la hipotonía. Entonces, desde el punto de vista gastroenterológico, la verdad es que hay varias cosas que uno tiene que estar atento en los niños con síndrome de Down, desde cosas que pueden ser de mayor riesgo quirúrgica, incluso atresia esofágica, fístula traqueoesofágica, además de las que mencioné. Y las otras que probablemente son las que más vemos, como la constipación, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la celiaquía. En celiaquía en general, claro, si hay síntomas como en cualquier niño de sospecha, uno tiene que hacer los marcadores, pero en general se recomienda, ¿cierto?, desde los 3 años empezar con screening cada 2, 3 años, y obviamente más frecuente si hay antecedentes familiares, como se dijo antes.
Con mucha frecuencia los niños con síndrome de Down además tienen un déficit selectivo de inmunoglobulina A, por lo tanto los marcadores clásicos, anticuerpo, antitransglutaminasa y antinomicio, que son de tipo IgA, podrían salir falsamente normales, así que hay que estar atento a eso. En ese caso podría servir el estudio genético, teniendo bien claro de que el estudio genético no hace diagnóstico, igual requiere biopsia, por lo menos hasta ahora en Chile. En otros países como Europa bastaría con estudios genéticos más marcadores sobre el 10 veces el valor normal. Eso. Gracias. Gracias, doctora. ¿Más preguntas? Desde el chat agradecen la presentación también. Dice que todo es muy interesante. El doctor Vargas quiere hablar. Muchas Doctor, gracias. Sí. Oye, el 12 de junio parte un diplomado de NANEAS en la Secretaría de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Pediatría. Yo les he mandado a la mayoría de ustedes correo anunciándole esto y dentro de ese diplomado de NANEAS, que es un diplomado, no es un curso, y que tiene 96 créditos, hay 3 sesiones de NANEAS y creo que la presentación que hizo hoy día la doctora Chuy es muy práctica y es muy buena y claro que se lo quiero agradecer y recordarles que parte este diplomado el 12 de junio. gracias, doctor. Si no hay más preguntas, le agradecemos su participación, agradecemos a la doctora Chu también por su presentación, así que lo esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas Oye, gracias a un todos. anuncio cortito, gracias Rodrigo, un anuncio cortito, yo les envié a todos un aviso de que se está haciendo aquí se va a hacer un curso de radiología para no radiólogos, que me parece el programa está súper bueno, es un curso que se hace online aquí en el hospital del servicio de radiología, así que todos los interesados para que se inscriban, yo creo que vale la pena. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. Muchas gracias.